El presidente de Argentina, Javier Milei, lo que ha anunciado es que planifica realizar una cumbre de derecha para el próximo año 2026, el año venidero. ¿Quiénes participarían de esta cumbre? Se ha dado a conocer también quiénes serían los invitados, entre ellos los presidentes de Bolivia, también el presidente de Ecuador. Se estima que también estaría siendo invitado el presidente de Perú, el presidente electo también de Chile participaría de esta cumbre. Y de acuerdo a lo que se ha señalado respecto a esta planificación, ¿cuál sería el objetivo? Indican que la idea es coordinar un encuentro que genere además la invitación a los exponentes aliados, es decir, países que tengan presidentes con la misma ideología de derecha, la articulación global y también el alineamiento con Estados Unidos que anticipa precisamente el gobierno de Milei. El próximo año se podría generar esta cumbre y es lo que viene planificando Javier Milei, quien además está arrasando las encuestas que vamos a analizar hoy en Radar 24, porque lo que se pregunta respecto a las próximas elecciones, si va a la reelección, es que tiene además un contundente porcentaje de aprobación para ser reelegido. Todo lo vamos a analizar más adelante. Bienvenidos a Radar 24 y como siempre los saluda Cintia Garreta. Hoy vamos a hablar de Argentina porque además está en manos del Senado aprobar dos asuntos y temas importantes para Argentina. Uno de ellos es el presupuesto del próximo año 2026. Son dos proyectos centrales para el gobierno y también la ley de inocencia fiscal. ¿Qué significa? Lo vamos a abordar, por supuesto, con los expertos. Pero hay un artículo de este proyecto de presupuesto del 2026 que precisamente es el que está generando gran expectativa y que está generando también muchas críticas. Es el artículo 30 que elimina los llamados pisos mínimos de financiamiento por educación, ciencia y defensa. Adicional a ello, en medio del debate que se está generando en el Senado de Argentina, lo que han indicado también es que uno de los puntos que genera mayor controversia, aparte de este artículo 30 que elimina precisamente estos pisos mínimos de financiamiento, también se está evaluando, por ejemplo, cuáles son las capacidades de gestión y también hay otro artículo, el 12, el que obligaría a las universidades a detallar cuáles son los gastos de sus ingresos. ¿Cómo va a quedar este panorama en estos dos proyectos que se vuelven además bandera también para el gobierno argentino, para el gobierno de Javier Milei? Es lo que vamos a analizar más adelante, porque uno de los temas que se preguntan también en las últimas encuestas que se han realizado son las reformas que se tienen que generar para el próximo año. Pero no hay que olvidar que en medio de este contexto en el cual tenemos a un Senado que va a evaluar dos proyectos claves y a encuestas que nos indican que Javier Milei iría a la reelección y que tiene en estos momentos una aprobación grande, hay que recordar también la última movilización que se ha generado en Argentina, donde miles de trabajadores se movilizaron contra la reforma laboral que envió precisamente al Congreso el gobierno de Javier Milei y que terminó esta manifestación que estamos recordando además en las imágenes con amenazas de dirigentes sindicales sobre la posibilidad de un paro general en los próximos meses respecto a las reformas que se quieren ejecutar. Ellos en la manifestación, en la protesta que ejecutaron, ellos rechazaron el proyecto de reforma impulsado precisamente por el Ejecutivo que propone, por ejemplo, mucha atención, cambios en la contratación, modificaciones en el sistema de indemnización, reducciones también en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical, que es lo que propone este proyecto del gobierno y que ha generado las manifestaciones que se han venido presentando en Argentina. En medio del panorama, además post-Navidad, post-Nochebuena, también se ha dado a conocer y se ha esperado muchísimo el mensaje que iba a dar el presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Qué es lo que resaltó en este mensaje por Nochebuena? Él dijo: feliz Navidad en libertad y abróchense los cinturones. Vamos a escucharlo para analizarlo.
Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso en la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos. Pusimos la inflación en orden y mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Pero recuerden que teníamos 9.000 piquetes por año, hoy es 0. Por eso presentamos con la doctora Bullrich estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia. Fuimos contra los narcotraficantes, reequipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado. Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la boleta única papel. Y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros. Y a partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Con este Congreso, no tengan dudas que vamos a ir hasta el hueso, hasta hacer Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente. Que tengan muy felices fiestas, que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo! Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas. Bien, ahí está el mensaje que ha dado el presidente argentino por Navidad, y lo que se ha confirmado también a través de su cuenta de X es que va a participar por tercer año consecutivo Javier Milei del Foro Económico que se realiza en Suiza, el Foro Davos. Ahí tenemos el mensaje que ha colocado también en su cuenta de X, en su cuenta oficial, donde señala, ¿no?, que el presidente de Argentina va a participar de este Foro Económico que tiene bastante importancia y relevancia a nivel mundial y a nivel de región. Así que está la confirmación de Javier Milei, que decíamos además que hoy se está discutiendo en el Senado estos proyectos importantes donde se busca además también busca cerrar el año legislativo mostrando al mercado señales de control político y capacidad de gestión. Pero en el programa les íbamos comentando también de esta encuesta bastante importante que ha realizado DC Consultores y que revela la capacidad de reelección que tendría Javier Milei con una aprobación contundente. Estamos ya con Aníbal Urios, director de DC Consultores. Aníbal, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. E importante los temas que se abordan en la encuesta. Te escuchamos. A través de un año que fue con muchos inconvenientes en cuanto a lo político, más que lo económico, donde hubo elecciones, alguna ha ganado el peronismo y en la nacional de octubre gana la Libertad Avanza, el partido del presidente, por lo cual dijimos, a ver, ¿qué ve la gente este 2025? Y bueno, la gente tomó la mayor opción como un año de acomodamiento. Y fue un poco eso, ¿no? Acomodar las cuestiones políticas para, como dijo el presidente, abrocharse los cinturones y tener un 2026 con más expectativas de desarrollo. Que eso es lo que de alguna manera comparte el electorado, gran porción del electorado, con el presidente Javier Milei. Dimos un paso más, acomodamos y avanzamos. Ahora, sí, justo queríamos ir compartiendo contigo, Aníbal, tú además que conoces también el tema de la realidad y las necesidades de Argentina, ¿no? Una de las preguntas es para usted, ¿cuán urgente es la reforma laboral? Y tienes allí un 61.4%, a ver si la compartimos también para que se pueda dar a conocer que un total, ¿no? 61.4% dice que es muy urgente, que frena además el desarrollo. Sí. Es muy, muy importante ese apoyo, ese 60% que la sociedad le dice al presidente que vaya por esos cambios, esas reformas, porque los derechos laborales es un bastión del peronismo. Siempre, de alguna manera, en su relato está presente la defensa de los derechos, pero la sociedad entiende de que no se discuten derechos, sino ayornar la legislación laboral argentina a los tiempos que corren, porque es muy vieja y quedó en el tiempo. Cuando lo plantea el presidente, las dudas estaban en esta, ¿no?, dicotomía, el peso de los derechos sobre la urgencia de las necesidades actuales. Bueno, la gente optó por, hay necesidades actuales, hay que corregir la legislación laboral y damos esta
posibilidad de que el Congreso la discuta, la mejore y la potencie de cara a una Argentina más ayornada al mundo, más vinculada a los tiempos que corren. Y eso es un dato muy importante para la modernización del Estado que plantea el presidente. Claro, y hablando de eso, ¿no? De la encuesta que han realizado también en la siguiente pregunta, la 4, mejor dicho, reforma, seguridad. Para usted, ¿qué es lo primero que se debe hacer para resolver la inseguridad? Y aquí sí la torta está repartida, ¿cierto? Sí. Bueno, la Argentina, más que nada la provincia de Buenos Aires, tiene grandes problemas de inseguridad. Es uno de los temas que siempre aparece en la problemática de la sociedad argentina. El gobierno nacional plantea reformular los códigos procesal y código penal, y en el inconsciente de la sociedad hay dos temas que son fundamentales y que no hace falta hacer una encuesta sino leer las noticias policiales en Argentina. Uno son las penas más severas y otro es el sistema de reincidencia. Muchas veces vos lees un policial, una nota en la Argentina, y ves que los que atrapan porque están cometiendo un ilícito tienen un gran prontuario y tienen condenas abiertas. Porque igual esa persona tendría que estar tras las rejas, no en la calle. Bueno, eso pasa porque lo que es la reincidencia de los delitos no tienen mucho peso. Y bueno, por lo cual la gente dice, si hay que acomodar algo, empecemos por acá. Después, muchísimas otras cosas pide en prolijar. Pero estos dos son los temas más centrales. Penas mucho más severas y el sistema de reincidencia. Ajá, que es importante. Y mira el tema de la seguridad, además, cómo está golpeando también a nivel de región y se convierte en uno de los temas más importantes en los países. Ahora, la siguiente pregunta respecto al cierre de año, ¿cómo evalúa usted el 2025? Ya comienza a mostrar el apoyo y esta contundencia de la que vamos a hablar para la reelección de Javier Milei, ¿no? Porque te indica un 42.86%, un año de acomodamiento, pero con expectativas para el 2026. Sí, porque la sociedad votó en el 2023 terminar con los vicios de la vieja política, esos dogmas ideológicos que no se veían reflejados en la realidad, que eran los últimos gobiernos, hablaban de muchísimas cosas, pero no se veían reflejadas. La gente dijo, bueno, se terminó, vamos a ir por acá, confió en Javier Milei, entiende de que lleva tiempo y lo ve claramente en este cierre del 2025. Nos terminamos de acomodar, ya el presidente tiene un Congreso más afín, ahora es el tiempo de que las ideas se vean plasmadas en la realidad. Guarda que esto genera una doble vara, ¿no? Porque, bueno, cuando vos tenés muchas expectativas y no se producen en la realidad, puede venir la decepción. Entonces es un año muy importante para el presidente para que todo lo que propone verbalmente empieza a verse en la realidad y generar mucho más expectativas y mucho más respaldo, que así igual lo tiene hoy. Pero bueno, es como un poco entre la espada y la pared, ¿no? La expectativa es muy alta y llevar en la Argentina todo lo que uno propone a la realidad es un mecanismo muy difícil porque siempre tenés una oposición que pone palos en la rueda. Y eso, ¿no? Porque para que nos comentes también los retos que tiene Javier Milei para este año que viene, para el 2026, porque eso va ligado además con la pregunta que hacían, ¿no? ¿Qué espera del 2026? Y con lo que nos referías ahora respecto a que la gran mayoría espera un despegue de Argentina, ¿no? Que el éxito llegue a Argentina y que se concrete precisamente a partir de este año. ¿Por qué crees que este año es clave para Milei? Bueno, primero porque se cumplen 2 años y la gente entiende de que los primeros 2 años era acomodar y ahora empieza a venirse por fin los logros que van a repercutir en la vida cotidiana. Eso es lo que es el gran anhelo y la gran esperanza de la sociedad argentina. Y también para decir, ¿vieron? No me equivoqué. Era de esta persona que no es político, que viene de otro sector de la sociedad. Y es como darse un poco la razón, ¿no? Decir, bueno, no me equivoqué. La gente no quiere equivocarse porque no le queda más nada si se desilusiona, porque no hay nada por fuera de la política tradicional más que Javier Milei. Los grandes desafíos que tiene es
como no tiene el Congreso con mayoría, tiene que dialogar y consensuar con partidos más afines. Siempre va a encontrar la negatividad en el peronismo, pero consensuando y dialogando hay otros sectores que pueden lograr darle apoyo, y es fundamental para que todas las ideas reformistas se lleven a la práctica a través del Congreso. Me refiero a las leyes impositivas, la reforma laboral, la reforma de seguridad y muchas otras que él va proponiendo a lo largo de estos 2 años, que de alguna manera el 2026 es el año, yo creo que el presidente se lo ha propuesto así, de que las reformas se lleven a la práctica. Por eso están discutiendo el presupuesto, que es importantísimo, y es el primer paso para dar, que tiene que ver con no comprometer partidas y que el país cierre siempre con superávit y no con déficit, que las cuentas sean claras, y después de ahí ese gran despegue para reformar muchísimas cosas del Estado que para la sociedad está obsoleto, es un obstáculo, y la verdad que para el argentino hoy el Estado es un dolor de cabeza. No es alguien que te ayuda, sino que te pone palos en la rueda en cuanto a tu desarrollo personal. Y justo por las reformas, ¿no?, que nos hablabas también, que es otro de los desafíos que tiene Javier Milei. Ahora lo que se discute en el Senado son precisamente estos 2 proyectos, ¿no?, que presenta el Ejecutivo. Y para que nos expliques tú, Aníbal, este artículo 30, que lo que propone es eliminar pisos mínimos de financiamiento. ¿Cómo repercute eso? Bueno, son los grandes temas, porque viendo siempre lo que habla y lo que dice el presidente, no va a comprometer las cuentas públicas, todo totalmente distinto a lo que fueron los últimos gobiernos peronistas, donde siempre cerraban con déficit y había financiamiento, y atrás del financiamiento de obras y demás había muchos casos de corrupción. Entonces esto es todo un mecanismo totalmente distinto, donde cada partida tiene que estar bien explicada en su uso, y no va a haber partidos extraordinarios en cuanto a necesito esto, o los voy y se los pido al presidente. Tiene que estar todo, de alguna manera, ahora aprobado en el presupuesto. Y hay 2 temas que son muy importantes: el financiamiento educativo, ¿sí?, y la ley de discapacidad. La oposición trata de subir fondos y el presidente entiende de que no hay el dinero para esas prestaciones, y buscar otros mecanismos para otorgar aumentos, si se quieren, en esas 2 partidas. Por ejemplo, estaba hablando de que todas las jubilaciones de privilegio que han tenido dirigentes peronistas, usar ese dinero para aumentar estos gastos. Es decir, bueno, no voy a comprometer el presupuesto ni la finanza del país, vamos a buscar de otra manera de qué manera podemos lograr inyectar dinero en esas 2 áreas tan sensibles. Claro, ajustes, un año de ajustes, entonces también económico. Sí, de sinceramiento de cuentas, sí, se le denomina mucho ajuste, pero en realidad es un freno al despilfarro que la Argentina tuvo en las últimas décadas. Ya. Ahora, y respecto a ello, ¿no?, a los anuncios que se han dado, ¿crees tú que es lo que le da el respaldo que estamos viendo en la pregunta también que habían realizado en la encuesta, ¿no? Porque ya no solo se basa en lo que se necesita, sino también en el futuro, como bien lo han denominado ustedes en el punto 8, ¿no? Proyectamos futuro. ¿Quién debería gobernar después del 2027? Y les sorprendió el resultado de este 52.08% que da el respaldo a la reelección de Javier Milei. Sí, en realidad nos sorprende que en estos momentos, después de un año muy difícil, que fue el 2025, vuelva a recuperar los números que tuvo cuando gana el balotaje en el 2023. De alguna manera vuelve al eje central, a esa idea de cambio que la gente optó hace 2 años. Es como que volvemos a retomar esta idea de una Argentina distinta. Como verás, hay muchos vaivenes en la Argentina. La última elección, el presidente sacó 41 puntos. O sea que está todo muy sensible, opinión pública, y analiza paso a paso cada etapa y cada circunstancia. Hoy, de alguna manera, ratifica el rumbo del 2023. Veremos después en marzo del 2026, cuando empiece a trabajar el Congreso fuertemente con esta reforma, si la opinión pública se mantiene en estos números, que si son estos los números que se van a mantener en el tiempo, vemos ya una reelección más que asegurada del presidente, y más teniendo en cuenta que en la oposición no hay nada.
Ujú. Claro, y consideras, porque por ejemplo el triunfo, ¿no?, en las elecciones que se registraron también de los integrantes del Senado fue el respaldo de Donald Trump. ¿Consideras que este respaldo que le da el presidente norteamericano juega también un papel clave en estos porcentajes que está teniendo Javier Milei? Muchísimo, muchísimo, y las repercusiones en cuanto a su modelo económico en el mundo. La Argentina ve que no solo nosotros vemos bien el rumbo trazado y tan anhelado por la Argentina por mucho tiempo, sino que el mundo también lo refleja. Envalentona muchísimo, de alguna manera cobija todas estas expectativas, como si, bueno, no está solo en esta lucha de acomodar un país tan rico, con muchísimas cosas para dar al mundo, y es como que la Argentina dice, por fin encontramos la persona que puede dar el éxito tan anhelado de la Argentina, y que nos hemos quedado en ese 1900 donde éramos el granero del mundo, y qué distante quedó esa historia de una Argentina en grande desarrollo. Bueno, hoy es como que esa expectativa vuelve a surgir a través de la figura de Javier Milei, con el apoyo, lógicamente, de personas muy importantes como Donald Trump o, en este caso, la ministra de Italia. Siempre que sale al mundo, el presidente tiene muy buenos comentarios de los líderes europeos, por ejemplo. Ahora, y lo que nos comentabas, aparte, ¿no?, del respaldo que se viene ejecutando, es también lo que quiere generar Javier Milei en la región, ¿no? Porque ha sido de los primeros, además, en felicitar, por ejemplo, a Chile con el cambio también de gobierno, con la elección de José Antonio Kast. Se dio esta cita, se dio esta reunión, y ahora Javier Milei lo que también indica es que va a realizar o pretenden realizar esta cumbre de derecha. ¿Cómo interpretas esto? Bueno, es justo la mirada inversa de lo que fue en su momento, si te acordás, con Evo, Chávez, Kirchner, Correa, bueno, los presidentes más centrados en la izquierda, que hablaban de una Latinoamérica unida con un desarrollo y un potencial importante. Bueno, eso quedó trunco. Hasta se habló de un tren bala que unía a Buenos Aires con Caracas, y muchísimas cosas que entusiasmó a la sociedad en su momento y que después, bueno, fueron frustrantes. Bueno, el presidente creo que toma esa lanza y ahora la acomoda del lado más de la derecha, ¿no? Decir, bueno, a ver, si nos juntamos los presidentes que pensamos de alguna manera muy parecidos, podemos darles empujón a Latinoamérica, que tanto lo necesita y que tanto tiene para darle al mundo. Yo lo veo muy interesante para analizarlo. Creo que tiene mucha aceptación, porque, bueno, el presidente no deja de subir felicitaciones a los líderes latinos que coinciden con su pensamiento, y creo que puede ser la figura que unifique y trabaje en esta idea de una Latinoamérica con desarrollo sostenido en el tiempo. Bien, Aníbal, y si bien estamos hablando de esta cumbre que reúne o convocaría a los presidentes de derecha, que es el cambio y la tendencia que se está dando en la región, los que quedarían aislados son los integrantes precisamente del régimen de Maduro, ¿cierto? Venezuela. Se espera mucho que se dé el cambio, esta transición en Venezuela. ¿Cómo cambiaría también las relaciones con Argentina, hablando ya del presidente electo Edmundo González? Bueno, siempre el presidente no se cansa de decir que el mal del desarrollo de los países latinos y del mundo también tiene que ver con el comunismo y los esquemas socialdemócratas, si quieren, más estirados a la izquierda, por lo cual siempre está atento a la resolución de Venezuela y considera, de hecho estuvo en la entrega del Nobel de Corina Machado, estuvo presente, y está porque de alguna manera también cerraría el ciclo en la Argentina, porque para el presidente y para muchos argentinos, Cristina Kirchner es Maduro, Maduro es Cristina. Es como también cerrar una etapa, no solo en la Argentina, sino también un poco en Latinoamérica y quizás también en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, el último bastión que hay que derrocar de alguna manera y abrir un poco al mundo de Venezuela. Entonces todos los ojos están lógicamente mirados al país del norte. Y bueno, muy expectantes a las decisiones que va tomando Donald Trump para generar esta transición y la salida del chavismo y la incorporación del mundo González, bueno, y otros pensamientos, ¿no? También para Venezuela. Más ayornado a los tiempos de hoy, mucho más
vinculados a la América Latina que se viene. Claro, y hablando de eso, ¿no? De lo que se viene también para América Latina, ¿cómo contribuiría a que se genere esta cumbre con integrantes de presidentes de derecha? Yo creo que sería algo muy interesante porque el Mercosur nunca tuvo la impronta y los resultados que se esperaba. Creo que quizás por pensamiento totalmente distinto y no encontrar un eje común. Creo que con estos presidentes, con una idea muy parecida, por lo menos como su concepción de la política, creo que va a ser más fácil ponerse de acuerdo y generar políticas conjuntas, no solo para cada país, sino también para la región. Yo creo que se viene demandando, como ha pasado en Europa y como tendría que haber pasado en Argentina y en Latinoamérica, cuando empezaron estas uniones de economías. Creo que es una deuda pendiente. Quizás sea esta la oportunidad de potenciar la economía regional. Habrá que ver si las mezquindades y los egos se lo permiten, ¿no? No nos olvidemos que Brasil es uno de los países que todavía tiene un pensamiento más alejado de los que se están yendo y no los que están viniendo. Habrá que ver también cómo juega Brasil y Lula en este esquema. Bien, Aníbal, muchísimas gracias por participar como siempre con nosotros aquí en Radar 24, ya de los últimos programas del año, analizando, como lo han visto ustedes, cuáles son también los pronósticos para el gobierno de Javier Milei, que lo que se ve además en tu encuesta, Aníbal, es que sí, efectivamente tiene muy buenos pronósticos con miras además a la reelección, pero como bien lo has dicho, este año que viene, el 2026, va a ser un año clave para ver si realmente se da el despegue que promete Javier Milei para Argentina. Gracias, Aníbal. Pero muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de año y un mejor comienzo del 2026. Bueno, gracias. Igual, feliz año también para ti. Y nosotros de esta manera hemos llegado al final de Radar 24. Hoy han visto ustedes cómo se viene desenvolviendo los temas principales, además también en Argentina, donde se tienen dos proyectos que evaluar en el Senado, proyectos además que evidencian también los ajustes económicos que se estarían haciendo por parte del gobierno de Javier Milei, que él ya se proyecta a generar este tipo de encuentros con presidentes de derecha, lo que ha dicho, presidentes que sigan además una misma ideología. Los invitamos a dejarnos, como siempre, sus comentarios, a participar dejándonos sus opiniones y además de ello también a suscribirse al canal de YouTube del diario Gestión. Si aún no lo han hecho, ahí tienen ustedes para que puedan suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para siempre estar conectados y bien informados. Nos vemos nosotros en la próxima edición, por supuesto, con más información y análisis del panorama internacional. Chao.